Vamos a comenzar la sesión de debate y el turno de preguntas. Cedo la palabra a Sara González Cambeiro, que al igual que ayer pues va a realizar unas conclusiones sobre la jornada de hoy. Sara, cuando quieras. Muchas gracias, Victoria. Muchísimas gracias, Jordi, por tu intervención. Ha sido como otra dimensión más que nos faltaba en estos días y al final ha quedado todo bastante redondo. Bueno, solamente por recapitular y enmarcar un poco el debate que vamos a tener ahora en la próxima media hora. Hemos empezado la mañana con María Gúndez haciendo un repaso de las características de las listas de la UNESCO y de las manifestaciones que han sido inscritas en relación con la gastronomía y la alimentación en todo el mundo y atendiendo especialmente, evidentemente, a la dieta mediterránea y sirviendo también un poco de contexto a la siguiente intervención de Pablo León sobre la cultura sidrera asturiana, que va mucho más allá de la bebida, evidentemente, y que implica, como él nos ha mostrado, pues el consumo, rituales de todo tipo, oficios, tradición oral, música, incluso deportes tradicionales que han servido de contexto a la elaboración y al consumo de la sidra. Gaizka nos ha aportado esa relación entre el valor de las historias de vida y del patrimonio inmaterial a la hora de comunicar productos y elaboraciones específicas, hacer marcas identitarias también que protejan un poco las condiciones sociales y ecológicas de los entornos donde se producen algunos de estos alimentos tan identitarios, y nos ha mostrado esa estrategia también a través de dos ejemplos de quesos, de Idiazábal y de Roncal, que concentran el patrimonio inmaterial, los conocimientos, el paisaje y todas esas dimensiones. Y ya por último, Jordi, pues hemos hecho un viaje, ojalá real, pero bueno, un viaje virtual por proyectos relacionados con el desarrollo muy interesantes y muy diversos en cuanto a su aplicación del patrimonio inmaterial de la alimentación en contextos, pues eso, que tienen unas condiciones de partida muy distintas, pero que tienen en común, aparte de su encaje en los ODS, una implicación muy potente y efectiva de sus comunidades portadoras, lo cual los convierte en una garantía también de éxito. Y sin más, tenemos varias preguntas, ¿verdad, Victoria? Sí, hay varias preguntas ya. Sí que voy a pedir a todos los ponentes, bueno, casi todos lo han hecho ya, pero por favor que se activen las cámaras y silencien los micrófonos a no ser que quieran participar o responder alguna pregunta. Antes de dar paso a la primera pregunta, yo no sé si algún ponente quiere añadir algún comentario o alguna conclusión más a las que ya ha hecho Sara. Bueno, pues vamos a por las preguntas que ahí ya es donde seguro que se enciende el debate. Vamos a ver, la primera de ellas sería para María Gunde. María, por favor. Ciertamente la cosa está complicada a la hora de presentar nuevas candidaturas. Sin embargo, la dieta mediterránea es una candidatura que está presentada en tanto que estilo de vida y que, aunque sea muy amplia, no es excluyente de otras posibles iniciativas, o al menos no totalmente. Ejemplo de ello es el arte de los pizzaioli. Incluso la gastronomía francesa incluye buena parte de aspectos que coinciden con la dieta mediterránea, también el café turco. ¿Crees que tendremos más candidaturas en este sentido, tanto desde España como desde otros países? Bueno, hay varias preguntas. Desde España, ¿qué línea se está llevando a cabo? ¿Y cómo pueden ser estas candidaturas recibidas desde la UNESCO? Muchas gracias y felicidades. A ver, bueno, tú puedes presentar las candidaturas que consideres siempre y cuando entren dentro de lo que es el concepto de inmaterial que regula la UNESCO, y es verdad que todo lo que está relacionado con el mundo de la alimentación cada vez va más. Podríamos presentar cualquiera, lo que pasa es que nosotros internamente, España tiene un procedimiento muy específico, muy concreto, y luego hay unas normas de juego. Las normas de juego es que la UNESCO solamente ve 50 candidaturas máximo al año, donde tienen prioridad las internacionales y donde además tienen menos relevancia, o sea, bueno, no tienen prioridad los países que tienen muchos. Nosotros somos, yo creo que ahora mismo el quinto país con más elementos inscritos en la lista. Entonces, al final nosotros podemos presentar una candidatura nacional cada 2 años. Eso no es nada fácil, puesto que tenemos un patrimonio cultural y material afortunadamente ingente en nuestro país por la diversidad cultural y la diversidad de los pueblos que conforman nuestro territorio, tal y como viene recogido en la Constitución. Entonces, internamente hemos establecido unos protocolos, unas normas por las que
bueno, pues se hace la selección de la candidatura que España va a presentar a nivel nacional. Entonces, ahora mismo, pues por poder se podría, pero es verdad que es difícil si es un producto muy específico de una zona en concreto. La cultura sidrera, pues, bueno, pues se presentó en un momento dado en que pasó una serie de, bueno, pues pasó el procedimiento nuestro interno y se presentó. Pero bueno, detrás de la cultura sidrera hay varias candidaturas que se están trabajando que cumplen más los requisitos que hemos puesto a nivel interno. Pero por poder se podría, y yo creo que vamos a ir cada vez a más candidaturas relacionadas con este mundo de la gastronomía, este mundo de la cocina, de las tradiciones relacionadas con estas prácticas. Creo que he contestado, ¿no? Perfectamente, muchas gracias, María. La siguiente pregunta es para Pablo. Pablo, ¿cómo ha recibido la comunidad portadora de la cultura sidrera, que es muy amplia y diversa, la candidatura a UNESCO? Pues la ha recibido de manera entusiasta, diría yo. Fue de las pocas noticias de patrimonio cuando se decidió en noviembre en el Consejo de Patrimonio Cultural de España que fuera esta la candidatura que presente España. Pues la verdad que la reacción fue entusiástica por todos los sectores, sobre todo el tema desde los productores, los consumidores. Fue una candidatura que cuando se preparó pues tuvo mucha implicación social. Se creó incluso la figura del embajador de la sidra en cada concejo asturiano y en los centros asturianos del exterior, de América, que se encargaron, que eran personajes de cierta relevancia social, que se encargaban de dar a conocer lo que era la candidatura, porque considerábamos que la cultura sidrera podía optar a este reconocimiento y que hicieron pues, diversas acciones pues, de recogida de firmas, de testimonios, y eso hizo que hubiera mucha participación, que fuera una candidatura desde el momento de su gestación con mucha participación social, con lo cual y luego además, pues bueno, por lo que decía María, durante mucho tiempo parecía que las esperanzas no eran muy altas de que pudiera salir adelante. Luego, bueno, pues por diversas circunstancias sí que se logró que el Consejo de Patrimonio la seleccionara y la reacción fue, pues eso, entusiástica en muchos sectores del ámbito de la sidra, por ejemplo, productores o lagareros y sidreros, pues bueno, es algo que están asumiendo con mucho orgullo, ¿no? Y por lo que vemos por otros sectores sociales también es algo como un proyecto de comunidad que el conjunto de los asturianos, pues la reacción ha sido muy positiva y bueno, y confiamos que siga siendo así cada vez que hay un acto ahora en relación con la sidra. Ayer mismo se inauguraba en Gijón el certamen anual donde los distintos lagares pues muestran la producción de sidra que han tenido en el último año, pues siempre hay referencias a la candidatura de Patrimonio Mundial, con lo cual también se está consiguiendo a través de la sidra que este concepto de patrimonio inmaterial y la propia existencia de la lista representativa pues sea muy divulgada en Asturias, lo cual en ese sentido muy positiva la reacción. Estupendo, muchas gracias. La siguiente pregunta es para Gaitka. ¿Cómo aparece el patrimonio cultural inmaterial vinculado a la alimentación en otro tipo de proyectos más patrimoniales, como el Archivo de Patrimonio Inmaterial de Navarra? ¿Las personas informantes lo reciben como un elemento representativo de su comunidad y su municipio? Gaitka, el micrófono, actívalo, por favor, que no te escuchamos. Gracias. Dios, es lo que pasa, ¿eh? Sí, desde luego, a la última pregunta lo perciben como algo identitario, propio, y el proceso o el cómo se vienen recopilando contenidos relacionados con el patrimonio material del ámbito gastronómico, pues por ejemplo en el Navarchivo es que mediante la recopilación de las historias de vida, siguiendo la metodología antropológica, pero ya sistematizada y en formato audiovisual, pues siempre y prácticamente en todas las localidades, alguna de las personas que ha sido identificada para participar en esa recopilación colectiva, pues de alguna forma representa lo que es el estar haciendo la comida en casa, ¿no? Y siempre hay recetas que se recopilan. En ese sentido, es algo muy sistematizado ya y aunque no tratamos de que todo el mundo nos hable del aspecto gastronómico ni que todo el mundo nos cuente una receta porque tendríamos mucho material muy repetido y tampoco todo el mundo cocina o cocinaba y ahora tampoco, mucho me temo,
pues hay personas específicas que desde luego sí que aportan contenidos muy significativos. Bueno, antes Jordi ha hecho mención precisamente a trabajos similares que se están haciendo de regulación específica en lugares concretos relacionados con el tema gastronómico y pesquero. Y aquí, bueno, en el Navarchivo desde luego se hace sistemáticamente. Y luego están los proyectos que yo creo que merece la pena subrayarlos quizás un poquito más en la medida en que conseguimos que la financiación no sea pública o no exclusivamente pública, hay de todo, pero proyectos que pretenden recopilar cuestiones relacionadas con contenidos gastronómicos a partir de la memoria oral para que no se pierdan y se puedan transmitir también desde empresas. Aquí tenemos un sector muy importante que es el agroconservero. El sector agroconservero está muy interesado también en que las recetas de sus productos se guarden, ¿no? Y como yo decía al principio de mi intervención, si no somos capaces de recopilar todos esos conocimientos y hacerlos transmitir mediante la única vía de transmisión actual que son las pantallas, no lo vamos a conseguir. Luego hay que generar ese corpus y luego proceder a su transmisión de forma sistemática en formato audiovisual. Pero bueno, es mi opinión. Muchísimas gracias. Yo tengo más preguntas para leer. De todas maneras, si algún ponente quiere añadir algo, alguna respuesta, no hay problema. Podéis participar cuando queráis. La siguiente es para Jordi. Jordi, a la hora de hablar de turismo y promoción de formas de alimentación, ¿de qué manera se pueden evitar las políticas de transformación orientadas al cumplimiento de finalidades globales y favorecer el impulso de políticas orientadas hacia el desarrollo de lo local? Yo creo que es, bueno, la pregunta tiene una contestación, pero lo más importante en mi caso sería recomendar trabajar en red. Es decir, muchas veces vemos que la política de promoción turística del turismo gastronómico pues, se realiza desde los organismos de turismo, ¿no? No hay esa coordinación ni con cultura ni con agricultura, pesca y alimentación, ¿no? Y sobre todo, algo que Sara ha comentado, cuando ya vinculas con el tema del patrimonio inmaterial de lo vivo, las comunidades portadoras, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora que estoy trabajando con comunidades de familias vinculadas a la pesca, que en muchos casos han dejado la pesca para dedicarse al turismo, pues claro, tú dices, cuando me veían, estábamos analizando los menús que hablaban de cocina de barca en los restaurantes y se reían porque decían, en la barca eso no lo hacían, ¿no? No es auténtico, ¿no? Entonces yo creo que ahí o realmente nos está pasando que están haciendo platos de cocina tradicional, pero luego dices, oye, ¿y estas legumbres de dónde vienen? Vienen de China. Entonces, que es un tema, o sea, sorprendente cuando te empiezas a mirar de dónde te vienen las legumbres de los platos de cocina tradicional que se sirven. Entonces, claro, tú dices, oye, pues ahí ¿qué hace falta? Articular. O sea, no solo es importante que puedas comer pues, platos de cocina tradicional en un determinado lugar, sino que los productos también sean del lugar. Es decir, en la Barceloneta, por ejemplo, para poneros un caso, o sea, solo hay 3 restaurantes que compran el pescado en la lonja de pescado de la Barceloneta. El otro viene de cualquier parte, ¿no? Entonces, o sea, que no pasa nada, ¿no? Pero la idea a veces es de los imaginarios, ¿no? Entonces, soluciones, trabajar en red. O sea, trabajar en red, pues yo creo que lo importante es la parte de las políticas públicas, el sector privado, o sea, restaurantes, productores, pero de una forma organizada, si puede ser, por ejemplo, a través de la Cámara de Comercio, si la hay, pues perfecto, ¿no? Y después también, pues, los representantes de los portadores, que en muchos casos, pues, no están configurados, ¿no? Y en muchos casos, como comentaba Gaiska, el tema de la repetición, ¿no? A mí me pasa, o sea, estamos haciendo una determinada receta con sus variantes. Es que llega un momento que, por ejemplo, del suquete de anchoas, ¿no? Del tal, tengo como 100 recetas y tienen entre 5 y 10 ingredientes, ¿no? Entonces llega un momento que digo, ya no quiero más variedades, ¿no? Que sí, que puedes encontrar hasta 10 tipologías e incluso determinados platos puedes generar, pero llega un momento que dices tú, tenemos que parar, ¿no? Y algo que sí que es muy importante, que yo creo que Gaiska con esas entrevistas de vida, es que detrás de las recetas hay personas. Entonces yo creo que ese es un tema fundamental. Detrás de una transformación hay personas, ¿no? Entonces cuando no solo visualizas, por ejemplo, la receta, sino que esas recetas de tal persona, de esa familia, etcétera, etcétera,
le das una... O sea, yo por ejemplo, el libro que hicimos de Tosa Lloreti Blanes, hay gente que me dice, las recetas están bien, pero yo me he leído el libro por las historias de vida de la gente. Sí, en ese sentido me parece importante subrayar que la receta muchas veces en ese entorno es fruto no únicamente del conocimiento transmitido de generaciones precedentes a la hora de poner en la misma cazuela los diferentes ingredientes, sino también del contexto familiar, del contexto productivo de esa familia, de si hay un pescador o no, había un pescador, no había un pescador en la familia, de un montón de cosas, ¿no? Es la historia de vida en su conjunto, no estrictamente ligada a los aspectos íntimamente relacionados con la cuestión gastronómica, lo que nos van a dar es la perspectiva global, por lo cual vamos a poder sacar las conclusiones debidas. Por eso es importante la historia de vida en su globalidad. A mí cuando lo has comentado digo, es que lo veo claro porque es un poco entrelazado, pero sobre todo trabajar en red y que se cumplan, es decir, no solo preparar un plan de acción, sino implementarlo. Y es complicado, porque es complicado implementarlo. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Pablo León. Son dos preguntas en realidad. Al igual que en el proceso de declaración como manifestación representativa del patrimonio inmaterial, se deben de identificar los riesgos que presentan las manifestaciones. ¿Ocurre lo mismo en el proceso de declaración como Patrimonio Mundial Inmaterial de la UNESCO? En ese caso, ¿qué tipo de riesgos se han identificado alrededor de la cultura sidrera asturiana? Bueno, sí, ya en el propio expediente de declaración como bien de interés cultural inmaterial que se desarrolló previamente a la candidatura, también se identifican los posibles riesgos que una declaración puede tener. Los principales, pues la alteración por una excesiva, digamos, promoción turística, digamos, que podría darse de la manifestación cultural. O incluso también que se pudiera dar a raíz de una protección, un cierto, sí, sobre todo eso, que una cierta exceso de potenciación de determinados rasgos de la, digamos, anecdóticos de la cultura o los que fueran más visualmente atractivos de la cultura sidrera, ¿no? Eso podría ser eso lo identificamos sobre todo en el expediente de declaración como bien de interés cultural inmaterial de la cultura, es decir, que se centrara mucho la visión de la cultura sidrera en el aspecto, por ejemplo, de las fiestas o de los festivales de sidra o los concursos de escanciado y se dejara de lado todo lo que tiene que ver con las prácticas, con el conocimiento del cultivo de la manzana, con la experimentación de las nuevas variedades de la manzana para crear una producción sidrera de calidad, o que se dejaran al lado también aspectos lingüísticos que normalmente no están en primera línea de la promoción de esta manifestación, y pues eso, que se olvidaran pues, la importancia que tiene la cultura sidrera en esa realidad lingüística o incluso artística. Yo creo que el peligro es eso, estandarizar debido al éxito, digamos, del reconocimiento, que se estandarizara en exceso la cultura sidrera, y frente a eso pues hay toda una batería de medidas o de acciones que tratan de evitar justamente eso, ¿no? Esa estandarización o incluso esa ritualización de determinados aspectos vinculados con la cultura sidrera que si hemos llegado a ciertas formas de socialización no es porque se haya establecido rígidamente, sino porque se ha llegado ahí, ¿no? Y lo que no podemos tampoco es pretender que toda la cultura sidrera sea reducida a esas manifestaciones. Yo creo que eso es lo fundamental, ese peligro de la estandarización, o también el peligro de que la mercantilización termine por subsumir toda la cultura sidrera. Es muy importante el aspecto económico de la cultura sidrera, es muy importante pues, todo lo relativo a la producción y la distribución, pero no podemos centrar el estudio de esta manifestación cultural solo en esos aspectos económicos, sino en todo lo que hay detrás de trasfondo cultural, que es la base, y sin ella no tendría sentido el resto. Con lo cual hay ahí esa confluencia de que por el éxito tendamos a una cierta estandarización y que nos centremos demasiado en el aspecto económico, podrían ser son aspectos en los que tendríamos que estar vigilantes en el caso de declararse esto Patrimonio Mundial Inmaterial. Muchas gracias.
Tenemos una última pregunta para Gaitka. ¿De qué manera se logra articular un discurso orientado hacia la promoción de los productos y formas de alimentación que no sobredimensione y desvirtúe los oficios tradicionales que encontramos detrás? Y si fuese posible citar algún ejemplo. Bueno, yo suelo utilizar bastante el ejemplo de los quesos, ¿no? Concretamente, la producción de queso en este entorno, ¿no? Imaginemos el Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Navarra, se puede hacer, pero me da igual, en cualquier otro territorio. Se puede hacer de forma extensiva o de forma intensiva. Si uno lo que pretende es mantener la producción tradicional artesanal, que es la que ha permitido generar el paisaje natural que podemos ver en nuestro entorno, lo que tiene que hacer es dotar, facilitar y dotar de valor añadido al producto fruto de ese modelo productivo. Hoy vamos a una quesería, por ser muy exacto, hoy vamos a una quesería a comprar queso y nos encontramos el queso de oveja todo en el mismo sitio, todo igual, y un queso vale el kilo 16 euros, otro 18 euros, otro 20 euros. Y normalmente queso puro de oveja y 4 euros de diferencia en el precio, ¿no? Y muy buenos, todos desde el punto de vista del carácter organoléptico. Y la gente no sabe, o el consumidor medio no sabe, que uno es fruto de una oveja lacona o de una oveja asaf hibridada de producción intensiva, y los otros, los que valen evidentemente 3-4 euros más, son producto de ovejas autóctonas, que son las que, mediante la producción extensiva, pues mantienen el paisaje. Si no somos capaces de dotar de ese valor añadido, si no somos capaces de llegar al consumidor y de explicarle cuál es la diferencia entre pagar 3 euros más y 3 euros menos, va a seguir pagando 3 euros menos. Si no somos capaces, y esto es algo que me encabezona, que tenemos que conseguir cuanto antes, de diferenciar en los mostradores de las queserías lo que son los quesos fruto de un modelo productivo y de otro, no podremos hacer frente a la inquietud que está poniendo sobre la mesa esa pregunta, ¿no? Tenemos que conseguirlo y es posible, ¿eh? Cada vez hay un porcentaje mayor de los consumidores que están dispuestos a pagar 2 euros más el kilo de queso, por ejemplo, porque saben que detrás de ese queso no solo hay una textura y un sabor, sino que hay un modelo productivo que permite que la gente siga viviendo en estas zonas, sigan manteniendo y sigan además haciendo una labor de jardineros del paisaje que los urbanitas no solemos hacer. Muchas gracias. ¿Queréis hacer alguna aportación, algún comentario? Bueno, quiero, nada, para cerrar, dar las gracias a las y los ponentes de la jornada de ayer y de esta mañana. La verdad es que teníamos grandes expectativas sobre este curso porque era un tema que nos interesaba, que nos implicaba desde el Instituto del Patrimonio Cultural en muchas vertientes, pero sin duda las ha superado y es gracias también a vuestra implicación y a vuestra experiencia que habéis puesto a disposición de todas las personas que os estábamos escuchando. Y quiero también dar las gracias a mi compañera Victoria, que sin ella no hubiera podido salir nada de esto. Lo hemos hecho de la mejor manera posible con los miembros que tenemos y ha salido todo muy bien. Victoria, enhorabuena. Y también a todas las personas que han dedicado estas 2 mañanas a escucharnos y a contribuir a esa sensibilización sobre el patrimonio inmaterial que tenemos entre nuestros objetivos. Estoy muy satisfecha y muy contenta y de verdad que os doy las gracias. Muchas gracias, Sara, por la parte que me toca. Bueno, ya para clausurar, pues nada, unirme por supuesto a tus agradecimientos, en primer lugar a ti por el trabajo que hay detrás de organizar una actividad de este calibre, a los ponentes por su calidad, por la calidad de sus presentaciones y también por haberse atenido también a los tiempos y haber sido tan respetuosos, ¿no?, con esos turnos, que también pues, es una cosa que se agradece. Y nada, por supuesto, a los asistentes que están ahí. A ver, ha entrado una... Ah, perdona.
También a los asistentes que, bueno, que no les vemos, pero sabemos que están ahí y nada, que desde formación del Instituto del Patrimonio Cultural de España os animamos a seguir nuestras actividades y esperamos veros pronto. Un placer, muchas gracias. Un placer igualmente. Un abrazo, Gracias, muchas Gracias a gracias. todos. Gracias. Hasta la Que vaya muy bien. Hasta luego.